Saludos amigos y sean bienvenidos a la edición de este programa Caminar Juntos, que hoy grabamos aquí en la ciudad de Talavera de la Reina. Nos hemos desplazado hasta aquí para conocer al párroco, al sacerdote responsable de la parroquia de San Andrés, que además es el conciliario diocesano del movimiento de cursillos de cristiandad. Durante 18 años ha sido el delegado episcopal de la Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina y recientemente era nombrado también como director, coordinador de la Casa de Espiritualidad que encontramos en esta ciudad. Don Vicente Domínguez, estamos en su parroquia, la parroquia de San Andrés. Háblenos de esta comunidad. Pues como tú dices, la parroquia de San Andrés, en la Puerta de Cuartos, uno de los barrios más castizos de la ciudad de Talavera y con muchísima historia. La Real Fábrica de Sedas estuvo aquí, éramos un poco como la capilla de esa fábrica, y en el pequeño museo que hay arriba en el coro pues guardamos lo que queda de testimonio de aquel ajuar que los reyes pidieron aquí a Talavera que confeccionaran. Ha sido una capilla, ha sido parroquia a intervalos. Llevamos como parroquia solo 50 años desde la última vez que se volvió a erigir como parroquia, y además pues una comunidad pequeña, porque cuando se decidió hacer una parroquia nueva, la Beata Teresa de Calcuta, ahora Santa Teresa de Calcuta, pues lo que hizo fue partir la jurisdicción de esta parroquia. Entonces estamos a 2.500, 3.000 vecinos que conforman esta comunidad. En cada parroquia donde he ido, Dios como que me ha ido iluminando un pequeño lema que me ha acompañado durante todo el tiempo que he estado allí. Y yo no sé por qué, después de una oración, me vino a la mente aquello de pequeña parroquia, pero con vocación de gran familia. Y lo vamos repitiendo los 10 años que llevo ya aquí, y ese es un poco el lema, de hacer de este pequeño barrio pues una gran familia. 10 años como párroco en San Andrés, aquí en Talavera de la Reina. 18 años en Talavera de la Reina, sí. En otras ocupaciones y en otras actividades como Cáritas, como cursillos de cristiandad, claro. Diocesano y nivel Eso le iba a decir. nacional. Luego repasaremos destinos también, que ha tenido responsabilidades como sacerdote, vicario, párroco también en otras parroquias, en otros puntos de la Archidiócesis de Toledo, pero hay que decir que, por ejemplo, ya en lo personal, yo a Vicente le conozco como director del Secretariado de Migraciones, que todavía no era delegación, como ha sido creada recientemente, ¿no? ¿Le encomendaron esa tarea? Me encomendaron esa tarea hace tiempo, y recuerdo con mucho cariño con mi compañero Omar, que como tú bien conoces, aquel muchacho musulmán al que había llamado mi antecesor en el cargo y le había pedido... Don Santiago. Don Santiago, de feliz memoria, y le había pedido ese favor, y luego yo me lo encontré y trabajamos de hecho muy a gusto juntos. En la Conferencia Episcopal Española se hacía referencia al trabajo conjunto de un musulmán y un sacerdote católico en aquel momento en la diócesis de Toledo, y en eso fuimos puntera, en esa convivencia y en ese ser capaces de él gestionar el trabajo profesional, de atención y de acogida a todos los inmigrantes que iban llegando, y yo de ir animando un poco pastoralmente el trabajo con los inmigrantes, que siempre me ha acompañado, pero creo que viene al cargo de sacerdote, no al cargo de delegado. Cuando yo llegué a los Navalucillos, me acuerdo que me encontré con una comunidad de rumanos que iba llegando en aquellos tiempos, y me acerqué con ellos muchas veces a Toledo, a los organismos públicos, ¿no? Y me preguntaban que si tenía alguna asociación, ¿no? Y yo contestaba, soy el párroco y entiendo que tengo que acompañar a esta feligresía mía, aunque sean ortodoxos.
Y de hecho fue una experiencia muy bonita, y en Navalucillos con ellos, pues porque conseguimos hacer algunas actividades conjuntas, ¿no? Aparte de civiles, de organizar comidas con el ayuntamiento y la sociedad del pueblo para que se integraran, pues incluso a nivel religioso celebrábamos la Pascua juntos porque ellos no tenían sacerdote, incluso representamos la Pasión y algunos de ellos, rumanos y rumanas, eran algunos de los personajes de la Pasión, y son cosas muy bonitas. Es que me ha acompañado toda la vida el deseo de estar cerca de quien Dios me pone al lado, ¿no? El otro día estaba celebrando la Navidad y comiendo con el sacerdote ortodoxo de aquí de la ciudad, con Cristian y con su mujer, y me parece tan enriquecedor que es que aquí ellos vinieron a celebrar el día de San Andrés también y nos acompañaron con la oración la comunidad rumana ortodoxa y nos regalaron con unos cánticos los niños que vinieron ataviados de sus vestidos típicos. No sé, que es que la vida es tan rica cuando uno la coge como se te presenta. Y de ahí también, bueno, ya era el delegado episcopal en ese tiempo de Cáritas Interparroquial en Talavera de la Reina. Quiero decir que una cosa nutre a otra, ¿no? Porque entiendo que aquí en la ciudad de Talavera de la Reina también hay un momento en que empiezan a llegar muchos inmigrantes y hay que atender muchas de sus necesidades, ¿no? 18 años que he estado en Cáritas de Talavera de la Reina. Se dice pronto, y miro hacia atrás y parece que han pasado velozmente, y cuántas experiencias, ¿no? No solo de inmigrantes, sino porque muchas veces pensamos en Cáritas y no son la mayoría inmigrantes. No, en la reciente crisis nos y la reciente crisis ver... y todas, ¿no? Porque sí. Yo recuerdo cosas muy fuertes. Cuando yo llegué a Cáritas no sabía qué hacer. Tenía que buscarme mi espacio, ¿no? Y me acuerdo que teníamos el comedor social abierto y comían unas 30 personas al día, y yo entendí que si era el sacerdote de Cáritas tenía que sentarme a comer con ellos. Me acuerdo que para algunos fue un poco escándalo, ¿no? Y que algunos amigos míos incluso se asustaron, y algunos médicos de Talavera me vacunaron contra todo, contra el tifus y demás, y la hepatitis A y B, porque claro, recuerdo la primera comida con una prostituta de la ciudad de Talavera, ¿no? Que venía al comedor social. Y entonces estar a pie de calle con esa gente, ¿no? Y el compartir su vida tan rota, pues ha supuesto para mí un enriquecimiento muy grande. Y eso no eran inmigrantes, son españoles, y de gente con cierta responsabilidad a veces en la ciudad, que se veían abocados a la calle por sus malas decisiones, por su mala vida, ¿no? Ha habido momentos muy bonitos cuando entendí, por ejemplo, que había que abrir un recurso de invierno para la gente más desfavorecida. Teníamos el albergue, pero el albergue como que tenía ciertas restricciones, y yo entendía que había mucha gente mucho más marginal, y cogimos los despachos de Cáritas y los transformamos en habitaciones de invierno. Y lo más bonito fue que un grupo de sacerdotes de la ciudad y algunos voluntarios nos íbamos turnando por las noches para que esa gente pudiera dormir en caliente y demás. Y lo que son las cosas, ¿no? Yo miro así para atrás y digo, esto parece que no me ha pasado a mí. Hubo gente, buena gente, algunos hasta consagrados, que escribieron a Toledo diciendo que había abierto un centro para drogadictos y prostitutas y que alentaba la promiscuidad y demás, ¿sabes? Entonces, eso a uno ya, cuando va mirando para atrás en estos 35 años de cura, dice, pues tengo para escribir ciertas cosas, ¿no? Y, sí, ¿no? Sí. No, pues entonces, Cáritas ha sido impresionante la oportunidad que se me ha dado de estar al lado de los que pasan una mala época o viven en una mala época constante porque no saben y no quieren muchas veces salir de sus situaciones de marginalidad. Ha sido una experiencia riquísima trabajar con los trabajadores, compartir con los voluntarios, tener a mi lado a los directores que he tenido como Marta Rolandelli o Ricardo Riesco, que han sido los seglares que me han demostrado el amor a la Iglesia, pues muchas veces cogiendo lo que tiene de cruz el estar al lado de los más pobres y lo que luego la gestión supone, porque a veces los disgustos, hablábamos antes de las crisis vocacionales, pues una de las crisis que he tenido yo así, o de las cosas que han provocado crisis en mi vida, ha sido las responsabilidades materiales de estos servicios, porque de repente el cura tiene que decidir si se despide a alguien o si se contrata, cómo se contrata a alguien,
Y entonces ahí ha habido mucho de sufrimiento, en los despidos de cada persona, en las historias, en cómo se han ido provocando. Me decía alguien hablando de esto, ¿no? A veces en la iglesia la gente entra a trabajar por la sacristía y sale por la puerta del juzgado. Es una historia triste, ¿no? Ver cómo personas que entiendes cercanas luego se revuelven porque creen que sus derechos son conculcados. En este caso, Omar, el que hablábamos del secretariado de Migraciones, cuando se decidió que tenía que dejar el trabajo, dio un testimonio espectacular. Se fue sin recibir lo que merecía, que yo mismo le reprochaba. Pide lo que se te tiene que dar como finiquito. Y se fue sin ello. No le quiso hacer a la iglesia ningún daño. Y a veces otras personas que supuestamente están más cerca, o otros trabajadores que no son ni inmigrantes como van en este caso, ni musulmanes, sino que, pues la experiencia es mucho más traumática y negativa. 18 años en Cáritas, sigue como voluntario, porque no se ha despedido. No, es que decir, uno no ha estado en Cáritas por ser el cura de Cáritas. Y además le decía a los compañeros que me ha venido bien que me echen porque me dolía irme, ¿sabes? Entonces eso quiere decir que ya estaba muy apegado, y decir, te duele, ¿no? Porque entras para servir, y el obispo te llama y te dice, he pensado en ti para que seas el cura de Cáritas, y vienes con esa buena disposición y la rectitud de intención de obedecer, pero luego se te van pegando muchas cosas del cargo, pues tiene cierta fama. Recuerdo que este verano estaba en unos pueblos de Extremadura sustituyendo al sacerdote y iba por una calle en un pueblito que no tendrá más de 200 habitantes y yo pensaba, digo, ¿aquí quién me va a conocer? Y de repente sale un hombre de su casa y me dice, ¿usted es don Vicente? Y yo me quedo así, digo, ¿usted vive en Talavera? Dice, no, soy de aquí, pero le veo por la tele con las cosas que hace de Cáritas. Entonces, por eso te digo, qué bueno que me vaya de Cáritas, porque se te van pegando ciertas cosas que te dan cierto, yo soy así de torpe, te dan cierto placer, ¿no? El ser reconocido, el ser, pues eso, valorado, y entonces creo que es mejor otra vez volver a las filas de abajo. Y sigo de voluntario, evidentemente, y alguna noche voy a dormir al albergue de transeúntes como vigilante, acompañante, porque no se pueden mantener a más empleados a sueldo. Yo conozco a Vicente hace 9 años, yo estaba pasando una situación muy complicada a nivel laboral, yo soy educador social y en ese momento pues, me encontraba con otras tantas personas pues, en paro. Entonces conocí a Vicente, vine a hacer una prueba aquí a Cáritas y pues por suerte me rescató a nivel social. He compartido con él muchísimas experiencias, muchos casos muy complicados, muy difíciles. Es una persona que se implica muchísimo, que le da muchísimo sentido común. Siempre digo que es un ser de luz, porque siempre nos ilumina todo. A la hora de discernir cualquier caso siempre saca algo diferente que los demás no podemos sacar y no sé, es un sacerdote, pero su alma es de educador social. También es el consiliario diocesano en la actualidad del movimiento de cursillos de cristiandad. Bendito movimiento de cursillos de cristiandad, ¿eh? Algunos piensan que está pasado de moda. Cumplimos 75 años, precisamente hoy, sí. Del 7 al 10 de enero, hace 75 años, en el monasterio de San Honorato, allí en Mallorca, se celebraba lo que hemos dado en considerar el primer cursillo de cristiandad. Y llevo mucho tiempo también como conciliario diocesano, empecé siendo viceconciliario y luego ahora soy viceconciliario nacional en estos momentos, acompañando al que es arzobispo de Sevilla, aunque él también ha dejado su cargo porque ahora es el asesor mundial y estamos a espera de que nombren algún obispo a nivel nacional.
No soy el cura que, no sería el cura que soy sin haber conocido cursillos de cristiandad, porque me dio la oportunidad de conocer una iglesia en la que se presentaba una experiencia de Dios que provocaba conversiones y procesos de cambio. Entonces yo recuerdo que me llamaba la atención que hubiera seglares que hablaban de Jesucristo y de la Iglesia con tanta pasión o más que yo, y ellos no eran sacerdotes, y entonces aquello me ganó. Y el ser testigo de tantos inicios y de tantas pequeñas conversiones o grandes conversiones, creo que me ha hecho mantenerme en el sacerdocio. Yo muchas veces he dicho así en plan de broma que si me hubieran mandado a un pueblecito pequeño y hubiera tenido que estar acompañando a la buena gente que hay en esos pueblos, que son magníficas, pero no hubiera visto cosas así fuera del común y no hubiera experimentado la fuerza de la gracia, de volver a los sacramentos, de lo que Dios puede hacer, que a lo mejor me hubiera ido, por lo vital que soy y porque necesito, en ese sentido, vivir la vida, como te he dicho antes, en un momento determinado, muy a fondo. Entonces, el ver, por ejemplo, recuerdo a Alfonso, que era el enfermero del pueblo de La Mata, que hace cursillos con su novia ya hace 30 o 40 años y están viviendo juntos en aquella época. Y para el pueblo de La Mata, pues eran un referente. Y salir del cursillo y cada uno irse a vivir a una casa diferente. Claro, y dar que hablar en todo el pueblo de dónde se habían metido aquellos chicos. Se echa de menos en estas experiencias últimas y en estos últimos cursillos esa fuerza de conversión, ¿no? El ver a hermanos peleados y terminar un hermano de hacer el cursillo de cristiandad y volver a casa y entender que la experiencia de Dios no puede ser cierta si no te lleva a tenderle la mano y a pedirle perdón. Matrimonios que han venido muy deshechos y se han recuperado y se han dado otra oportunidad, una bendición constantemente, o gente que ha llegado con un cochazo a la puerta de la casa de espiritualidad donde se iba a celebrar un cursillo y decirte: he intentado quitarme la vida 2 veces, o me dan ustedes una razón para vivir o lo volveré a intentar. Bueno, pues eso es lo que hace que yo siga en el movimiento de cursillos de cristiandad. Solo el amor, solo el perdón, solo el perdón. ¿Qué lugar ocupa Cursillos de Cristiandad cuando estamos viendo ahora un amplio abanico de todas estas experiencias y retiros de impacto? Porque fuimos los iniciadores de esa experiencia en la que los seglares eran los que daban testimonio. Lo que sí que puedo comprobar y de alguna manera estoy cierto en ello, es que Cursillos de Cristiandad es como al que le dicen: ¿qué quieres? ¿3 días de vacaciones o 4? Entonces, claro, nosotros empezamos un jueves, no es lo mismo cocer un cocido 4 días que cocer un cocido 3 días, por mucho que quieras. La gracia de Dios, en un tiempito más, pues actúa más, ¿no? Y sobre todo porque Cursillos de Cristiandad presenta lo fundamental cristiano, y no solo busca el que la gente tenga una experiencia sensible de Dios, que también, sino sobre todo que empiecen procesos de formación y de crecimiento y de conversión. Y entonces ha habido gente que ha venido de otras experiencias a cursillos de cristiandad, que soy negado a que la gente vaya como borracho de taberna en taberna. Me parece que ese es el pecado de la Iglesia en este momento, que la gente está deseando consumir experiencias y, como dice el Conciliario de Madrid, con todos estoy para no estar con nadie, y luego no hay un compromiso con tu parroquia, luego no hay a quien decirle: hazme el servicio de ser catequista, ven a limpiar el templo, porque son cosas tan importantes como el vivir una experiencia de fin de semana de qué feliz estamos y cuánto nos quiere el Señor, evidentemente. Pues eso es lo que me mantiene en cursillos, que se le da a la gente un principio de formación, de verdades básicas, y sobre todo que se insiste en que la Iglesia no es un parque temático, como me decía alguien, donde me voy a subir a una u otra atracción, sino que la Iglesia tiene evidentemente muchas experiencias de primer encuentro, pero para que tú te sitúes en la Iglesia, no para que estés revoloteando, como decía antes, de borracho, o como borracho de taberna en taberna. Bueno, recientemente también ha sido nombrado director de la Casa de Espiritualidad que encontramos aquí en la Casa de la Iglesia, en Talavera de la Reina.
Eso debe ser por la experiencia ya acumulada, ¿no? Y entonces uno se va dando cuenta de que no es el mucho trabajo, sino que es la gracia de Dios y que lo más importante es la experiencia de Dios y entonces trabajar ahí. Don Francisco me dijo, vas a dejar Cáritas, pues te doy otra encomienda, intenta revitalizar con la hermana Fabiola pues la casa de ejercicios de Talavera, aquello que decía Runner, ¿no? El cristiano del futuro será un contemplativo, un místico, si no, no lo será. Bueno, pues en ese sentido, darle a la gente la oportunidad de tener también un espacio cómodo y de provocar experiencias, estándares de ejercicios o de formación que a la gente le ayude a encontrarse con el Señor a ese nivel interior espiritual. Más que un director espiritual, por decirlo así, es un amigo, es una persona muy comprometida, es un líder que dentro de su entorno, siempre que cualquier persona necesita ayuda, ya bien sea alguien cercano, lejano, que acaba de entrar nuevo en la comunidad, deja de hacer cualquier cosa por acercarse a él. Siempre entre nosotros decíamos que había un lema que decía, si él tiene, por ejemplo, que irse a tomar una cerveza, pero para irse a tomar esa cerveza tiene que posponer el plan porque una persona necesita confesión, es la gente, o sea, es el tipo de persona que deja eso atrás y se pone a hacer esa actividad. O sea, siempre que alguien le ha requerido dentro de la comunidad, lo ha dejado todo y ha estado con él. Luego, independientemente, ya en calidad de amigo y demás, o sea, te olvidas que es un sacerdote. En el sentido de decir que es un sacerdote, sino que es alguien que entra dentro de tu círculo personal. A la hora de darte un consejo, no deja de perder esa esencia que tiene como persona, como encargado, alguien que transmite la palabra de Dios, y es capaz de entrar dentro del círculo de amistad. Yo, por ejemplo, entre él y yo hay una diferencia de 30 años y la verdad que yo le tengo como si fuese uno de mis mejores amigos. Cuando uno ve pues, todas las responsabilidades, vamos a decir, que ha asumido a lo largo de su vida, pues hay una nota clara, ¿no? Que es el acompañamiento, ¿no? Yo creo que algo fundamental en un sacerdote tiene que ser precisamente pues, el que acompañe, en este caso pues, como consiliario, como delegado, como director de un secretariado, concretamente a nuestros hermanos inmigrantes, ¿no? En su caso se ve a las claras, ¿no? Eso también es un don, quiero decir que quizás sí. No todo el mundo vale para acompañar y para estar, pues no sé si tan pendiente o estar siempre ahí, ¿no? Es un don, como tú dices, y entonces no tiene mérito, es decir, Dios te da la herramienta, Dios te da la capacidad y tú la tienes que poner a su servicio, pero es mucho más enriquecedor, claro. Si te guardas el talento, pues no da fruto. Es verdad que, como hemos dicho en otro momento determinado, hay a veces mucho desaliento o mucha tristeza al ver que la gente no corresponde, pero tienes que aprender también a respetar la libertad de los demás. Pero se acompaña de muchas maneras y de muchas formas concretas. Estoy pensando ahora mismo que vino una enfermera de servicios paliativos y me dijo, creo que debe ser feligres suyo, pero se está muriendo un hombre de cáncer en una de las huertas aquí cerca de la parroquia, al salir de ahí, de la Nacional. Dice, ¿quiere usted ir a verle? Y era un hombrecillo que estaba deseando jubilarse con 64 años de un negocio familiar para disfrutar con su mujer y un cáncer le había puesto ya fin a su vida, ¿no? Y me acuerdo que la primera pregunta que me hizo ese hombre fue, ¿me puede usted decir por qué me muero? ¿Por qué me tengo que morir? Claro, a un sacerdote esas preguntas son muy recurrentes. Yo le dije, yo no puedo contestarte a esa pregunta, pero te puedo acompañar y a lo mejor te puedo ayudar a que encuentres la respuesta. Pues estuve 3 meses
Era un hombre totalmente alejado de la iglesia, pero con un buen corazón. Recuerdo que poco a poco yo fui acercándome, una vez le llevé el Evangelio y le dije, te pido que leas. Ah, no, yo no voy a leer eso porque sabe que no creo. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, pues si quieres que siga viniendo a verte, este es el pago. Te pido que leas el Evangelio de cada día. Y entonces el hombre, por no perderme, supongo, en la visita y demás, pues dice que accedió y empezó a leer el Evangelio. Y llegó el momento en que se confesó y comulgó y lo preparamos, ¿no? Y me acuerdo de los gritos que daba en la cama llamando a su mujer y diciendo, este hombre me ha confesado y me ha comulgado. Digo, no sabe lo que dice el pobre, pero... y su manera de agradecerlo fue decirle a la mujer, trae dinero y dáselo a este hombre, dale dinero para sus cosas, para sus pobres y demás historias. Y el día que se moría, que es a lo que voy, con la mente que iba y venía, me regala una sonrisa y me dice, ¿sabes? He encontrado la respuesta a la pregunta que te hice hace 3 meses. Y entonces dices, pues esto es acompañar, ¿no? Hay otra gente que has intentado ser compañero de camino y que intuyes que se han aprovechado de ti porque te necesitaban para una cosa material, para una cosa en un momento de bajón psicológico. Bueno, pues ya está, cada uno hace con su libertad lo que estima más oportuno. He encontrado en ti mi voz, la que sin ti malgaste, con palabras vacías llenas de dolor, por un mundo sin sentido, sin amor. Yo destacaría sobre todo que él es muy práctico, o sea, muy entregado, tiene muchos cargos, tiene muchas responsabilidades, pero precisamente por eso trata de dar respuestas rápidas a las situaciones, ¿no? Es una persona que está tratando de potenciar mucho la casa de espiritualidad, que es algo que el señor arzobispo ha pedido que se haga, ¿no? Entonces busca personas que puedan despertar un cierto interés en las personas y que esta casa pueda también ir cobrando cada vez más importancia y pueda ofrecer talleres, ejercicios espirituales, retiros, varias actividades que la gente pueda aprovechar y que también sirva pues para su crecimiento en la fe y que puedan tener en medio de la ciudad, ¿no?, un espacio para retirarse y para encontrarse con el Señor. Y bueno, don Vicente trata de buscar esas personas, de estar atento y de ir potenciando la casa, ¿sí? Entonces yo destacaría de él, pues eso, ¿no?, la capacidad de respuesta, de entrega y de iniciativa para poder llevar adelante pues lo que se le encomienda, ¿no?, que en este caso es ofrecer pues un espacio para la gente que pueda orar, que pueda encontrarse con el Señor. Bueno, don Vicente, estamos aquí en la capilla de la Casa de Espiritualidad, otra de sus encomiendas, de sus responsabilidades, y es el momento de preguntarle por su vocación personal. ¿De dónde es usted? Hábleme de su familia, su infancia. ¿De dónde soy? Es una pregunta muy compleja porque mis padres son extremeños, de un pueblecito donde residen, donde se guardan los santos patronos de la diócesis de Plasencia, San Fulgencio y Santa Florentina, Berzocana. Eso está a muy pocos kilómetros de Guadalupe. Entonces, mi familia es oriunda de Guadalupe, de Extremadura, de Berzocana, pero yo digo que me hicieron mis padres en Almería y nací en Lleida. Y fui bautizado en el hospital de Lérida, de Lleida, porque a los 4 días de nacer mis padres dijeron de bautizarme y demás. Y entonces me crié en Cataluña, después fuimos a Mallorca,
de Mallorca vinimos a la diócesis, a un pueblo de Badajoz que es el Lechosa de los Montes. De Lechosa mi padre fue trasladado a Escalonilla, de Escalonilla fue destinado al norte, a San Sebastián, Bilbao, estuvo por allí y luego terminó él su trabajo en Fuensalida y en Ciudad Toledo. Entonces yo me he movido por toda España un poco. No sabría decir de dónde es. No, yo creo que eso también ha hecho que mi carácter sea un poco como es, un poco como cosmopolita y que tenga necesidad personal de ampliar horizontes constantemente, porque creo que abre mucho el viajar, el conocer, el tener experiencias. Por ejemplo, el tener amigos sacerdotes de otros países, de otros lugares, siempre me ha enriquecido mucho. Pues porque ves que las cosas no son como tú las vives, que son mucho más grandes, mucho más amplias, mucho más, en ese sentido, extensas, y a veces nos acomodamos a nuestra forma de ver las cosas, o al siempre se ha hecho así, pero aquí, y entonces perdemos mucha riqueza de la vida. ¿Hermanos, hermanas? Sí, hombre, tengo un hermano, José María, él es de la Guardia Civil, sargento, ha trabajado para el rey hasta hace poco en Zarzuela, y tengo una hermana 15 años menor que yo y que es profesora de educación especial de PT en un colegio en Camarena. Y tengo 2 sobrinos de mi hermana, que son un poco nuestra pasión, sí. ¿En qué momento surge la vocación? ¿En qué momento surge la vocación? Pues fíjate que yo he ido haciendo memoria y han ido apareciendo en mi historia momentos de los que no era ni siquiera consciente. Yo recuerdo que en este afán de inquietud que me ha movido siempre, mis padres me invitaron a irme a estudiar a un internado, porque vino haciendo como promoción vocacional un franciscano menor conventual, y entonces estuve unos años en Palencia, y de Palencia salté a un colegio que tenían en Granollers. Entonces yo he vivido interno también y me he hecho muy independiente. Eso es una pobreza, lo reconozco, y tiene su riqueza, pero hubo, por ejemplo, momentos en mi casa que yo me perdí y que sé que a mi familia les aunó mucho porque es un momento de dificultad. Hubo una situación familiar en mi casa, mi padre tuvo un accidente de tráfico, su madre, mi abuela, moría, a él le tuvieron que dar un permiso especial para salir del hospital, mi hermano y mi madre se tuvieron que ir al pueblo, a Extremadura, a cuidar un poco la situación y hacerse cargo. Y yo no me enteré porque estaba en el internado, y para no hacerme sufrir, pues yo ni me enteré que mi padre había tenido un accidente de tráfico, ni que mi abuela se murió, ni que mi hermano tuvo que abandonar Escalonilla e irse al pueblo con mi madre. Y entonces, bueno, pues esas cosas, ¿no?, de haber vivido así, que es verdad que te hacen más independiente, te enriquecen para otras cosas, pero te empobrecen porque pierdes de vivir con la familia momentos intensos, que supongo que enlazan más. Luego lo hemos intentado remediar. ¿Y cuándo llega al Seminario de Toledo? ¿Que cuándo llego al Seminario de Toledo? Pues estoy estudiando en Barcelona, en Granollers. Yo recuerdo que me aburría estudiando, en el sentido de que tenía capacidad para estudiar, pero no me motivaba nada en concreto, y de hecho yo preparaba los exámenes no estudiándolos, sino ayudando a los demás a preparar el examen. Y tengo conciencia de ser bastante maquiavelo, porque recuerdo que yo me ponía en la primera banca de la clase, hacía el examen, y a mí lo que me satisfacía era poder pasar el examen a todos los compañeros para que aprobaran todos. Entonces era un poco, en ese sentido, maquiavélico. Y yo siempre me preguntaba qué quería ser, y me acuerdo que le preguntaba a los compañeros que cómo me veían ellos en mi vida, y ellos decían de una forma natural: tú tienes que ser profesor, por si no ves lo que estás haciendo con nosotros y cómo no tienes ninguna dificultad. Pero bueno, empecé a preguntarle, pues bueno, estábamos en un seminario con inquietudes vocacionales, y empecé a preguntarle a Dios por mi vida. Y he aquí las cosas curiosísimas de Dios, que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Un compañero de aquel internado de Granollers se viene al Seminario de Toledo, no sé por qué. Y entonces a otro compañero y a mí, de Fuensalida, empieza a escribirnos unas cartas, y yo recuerdo que decía que aquello era el cielo.
Y que como sabía que teníamos inquietud vocacional, que aquello no se parecía en nada a lo que estábamos viviendo en aquel internado de padres franciscanos. Y movido un poco por aquella curiosidad, nos vinimos los dos compañeros, que éramos los que estábamos más vocacionados, y luego los frailes les supuso un dolor, nos vinimos al seminario de Toledo. Y he aquí que el que nos había invitado con su experiencia se va del seminario. Y entonces nos quedamos los dos allí, ¿no? ¿Y bueno, descubre el cielo cuando llega al seminario? Descubro el cielo, no, descubrí otra cosa totalmente diferente. Y yo echaba de menos la cercanía de los padres franciscanos, en cosas como muy concretas, ¿no? Los padres comían con nosotros en el mismo comedor, en el seminario de Toledo era todo como más formal, los superiores tenían su comedor, los alumnos teníamos el nuestro, era, claro, una comunidad mucho más numerosa, y entonces pues las relaciones eran más difíciles, pero luego fui descubriendo la riqueza y ahí hice mi proceso vocacional, que no fue fácil, porque recuerdo que cuando fui a ordenarme de diácono me preguntó don Marcelo que si era libre, y yo me acuerdo que le contesté espontáneamente, pues no, don Marcelo, no soy libre. Entonces él se asustó y me dijo qué quería decir con eso, y entonces yo le compartí que me había pasado los 6 años de mi formación en el seminario mayor buscando excusas para dejar el seminario, y que iba a confesarme y a hablar con mi director espiritual contándole y agrandando mis tentaciones y mis pecados. Y me acuerdo que don Justo, que era el director espiritual, lo único que hacía era darme un libro de un santo diferente, y ya entendí que no hacía falta ir a presentar más excusas porque me iba a cargar con otro libro. Y me he sentido conquistado por Dios. Es decir, he tenido la conciencia de que era Dios el que tenía interés en que yo fuese sacerdote, porque yo mismo, ya te digo, no he tenido nunca la seguridad ni la conciencia de que fuera capaz. De hecho, también hubo una cosa muy particular. Vinimos 2 compañeros de aquel internado, sí. Y yo he sido siempre tan tímido, y de hecho es mi carácter, y la gente a veces confunde un poco mi seriedad, no es por ser una persona dura, sino más por ser una persona tímida, la gente no se lo cree, pero es verdad que soy muy tímido, y cuando llegué al seminario me llamaban el francés porque no hablaba, y entonces era un poco como mi adaptación, me costaba abrirme espacios en la conversación, en el trato, pero bueno. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios, pero ¿cómo voy a ser yo sacerdote? ¿Cómo voy a ser yo pastor? ¿Cómo voy a ser yo animador si me muero de vergüenza? De vergüenza. Y recuerdo que me hizo mucho bien una vez una frase de la Biblia, aquella que le dice Dios al profeta, como tengas miedo de los hombres, te voy a meter yo miedo de mí mismo. Entonces aquello se me quedó grabado y dije, pues hay que tirarse, prefiero el miedo, y sigo teniendo vergüenza cada vez que hablo en público, la gente no se lo cree. Yo hago un salto al vacío cada vez que hablo. Y cuando en cursillos de cristiandad, por ejemplo, una de las responsabilidades que tengo, estoy a veces 3 horas seguidas hablando y comparto estas cosas, la gente dice que es imposible, pero es verdad. Yo le ofrezco a Dios siempre, en cada acto que tengo que hacer, la vergüenza que me sigue dando todavía manifestarme o presentarme en público. Y cuando tengo así pensamos que ya lo tienen superado, eso de estar en el púlpito todos los días de predicar. Es verdad que yo le pedí, siendo diácono, que no me lo quitara nunca. Es verdad que también hice esa petición extraña diciendo que no pierda nunca esta sensación para que no me acostumbre. Me hizo mucha sensación una vez una señora que me decía, se nota mucho los curas que se gustan hablando. Y entonces yo dije, la gente entiende que algunos cuando hablan se gustan y que se oyen a sí mismos, ¿no? Y me llamó mucho la atención que aquella mujer me decía en un pueblo, se nota mucho cuando un cura se escucha a sí mismo, o se gusta a sí mismo, ¿no? o se escucha. Y entonces yo he tenido siempre cuidado de eso, ¿no? Es decir... Háblenos de algún recuerdo especial que tenga de sus pasos, de su paso por el Seminario Mayor. Hemos entrevistado a alguno de sus compañeros también en este programa y bueno, hay cosas en las que ese curso fue pionero incluso, ¿no? En muchas de las cosas que han pasado a ser ya una tradición en el Seminario Mayor, ¿no? Y que se celebran muchísimo.
Sí, es verdad. Nosotros fuimos un curso, se nos conocía como los de tercero. Pero no porque se quedasen en tercero, No, sino o porque en repitiesen. tercero hicimos la primera presentación oficial de nuestras habilidades y fue creo que fue para la fiesta del Pilar, dijimos de representar trozos de zarzuela. Pero la novedad era que, claro, en un seminario todos somos chicos y nosotros dijimos que todos chicos cantando zarzuela, pues no tenía aquello gracia, ¿no? A la sombra de una sombrilla, pues lo que lucía era que alguna dama bailara con alguna de las sombrillas. Y entonces nos empeñamos, que los superiores no lo veían, porque temían que don Marcelo, que participaba, se fuese a sentir molesto o incómodo, le pensara que era superficial, pero nosotros nos tiramos de cabeza a la piscina, la mitad del curso se vistió de mujeres, no sé si luego podréis poner algunas fotografías, sí. Y a don Marcelio le encantó. Se rió y aquello nos dio cartas de naturaleza para que ya de ahí en adelante pudiéramos hacer obras de teatro, representaciones en las que muchas veces la mitad del curso éramos mujeres. Luego también hemos ido a un curso, eso era en lo superficial, y en la diversión, sí. y en una onda creo que hemos tenido estima entre nosotros y de amistad sincera. Luego hemos ido tomando caminos muy diferentes. Éramos 30 y tantos el día que nos ordenábamos, más de 12 creo que ya están secularizados. Entonces la vida es muy difícil, no es de color de rosa, pero hemos ido manteniendo ese deseo de amistad y de cercanía unos con otros y nos hemos ido acompañando incluso en esos momentos tan complicados como te decía antes, ¿no? Pero luego es verdad que hemos ido a un curso que creo que hemos sido como muy comprometidos con las cosas cotidianas y con nuestras parroquias, y hemos tenido como un cierto sentido común. A nosotros creo que se nos quedó muy grabada de don Cleofé, aquella frase del sentido común es el menos común de los sentidos. Y yo recuerdo, y se lo he dicho muchas veces a la gente en mi parroquia, oírle a él decir: hijos míos, podéis perder la fe, porque la fe se recupera, pero como perdáis el sentido común, no hay quien os ampare. Y entonces yo creo que eso nos ha dado así como mucho sentido común, valga la repetición, poner los pies en el suelo y ser un curso muy a pie de la gente, de acompañar a la gente en sus necesidades concretas, sin olvidar nuestro destino, que dar trascendencia a esto que nos toca vivir. Le iba a preguntar una de las preguntas, ¿qué cree que debe destacar en la vida de un sacerdote? O sea, una de las virtudes sacerdotales de las que muchas veces hablamos, ¿no? Virtudes sacerdotales, ¿no? Todas. A mí una frase que me hace bien es del cura de Ars, que dice que el sacerdocio no solo pertenece a Cristo, sino que el sacerdocio pertenece al corazón de Cristo. Entonces, bueno, eso quiere decir que no pertenece ni a la cabeza, no es una cuestión de intelecto, ni pertenece a la voluntad, no es una cuestión de esfuerzo, ni tanto de virtudes, que también no es excluyente nada. El hecho de que pertenezca al corazón está hablando de que pertenece a la intimidad y a esa capacidad de enamorarse y de vivir con pasión. Y aunque a veces no lo manifestemos, creo que todos los sacerdotes no podríamos ser sacerdotes si no estuviéramos enamorados y si no estuviéramos apasionados y si no estuviéramos pues locos de amor, porque cuando uno se enamora hace locuras. Y entonces muchas cosas de nuestra vida en el mundo que nos toca vivir son una absurda locura, es decir, nuestro estilo, nuestra forma de hacer las cosas, nuestros valores, pero por ese enamoramiento. Si no estuviera detrás el Señor que un día nos arrebató, como yo te he dicho, que le decía a don Marcelo en aquella entrevista para el diaconado, que Él es el que me conquistó y el que me arrebató, pues no estaría aquí, evidentemente, porque yo he de reconocer, y lo digo con dolor, que no he respondido suficientemente bien a tanto como he recibido. Entonces me faltan muchas más virtudes. Me conformaría con vivir bien mis 3 votos, ¿no?, de pobreza, obediencia y castidad, y muchas veces
pues los vivo de mala manera. Don Vicente, llega el día de su ordenación y ¿qué es lo que recuerda de ese momento? ¿Cómo lo vivió? Pues en otro momento te he dicho que fue con el tiempo cuando yo fui haciendo memoria de mi historia vocacional y cuando en la vigilia de preparación a la ordenación, yo ahora pienso que no me tendría que haber ordenado porque yo era un crío. ¿Cuántos Tenía años? 24 años. 24 años. Y yo ahora veo a los muchachos con 24 años y yo me pregunto, ¿y yo cómo pude ser sacerdote con 24 años? Es decir, una cosa... y recuerdo que en aquella vigilia se me abrió la memoria y me vi en la iglesia de Lechosa de los Montes, donde fui monaguillo, con don Antonio, que era el párroco, mucho tiempo luego párroco de Calera y Chozas, y ahora ya él está jubilado en su pueblo. Y yo veo a ese niño sentado en un banco de la iglesia de Lechosa de los Montes, diciéndole a Dios que quiere ser como el cura de su pueblo. Luego yo me he reído muchas veces con don Antonio porque no me ha hecho mucho aprecio, nos queremos muchísimo, pero he dicho, digo, no valora que yo le haya dicho a Dios en algún momento quiero ser como tú. Y recuerdo eso, que en la vigilia de mi ordenación me vino aquella imagen como que Dios me quería decir que es desde el principio que yo te he elegido y que he pensado en ti. Y es verdad que desde pequeño, luego de esas imágenes que han venido de la historia, recuerdo de salir al patio del cuartel donde vivíamos, que era de grava, y tengo la imagen muy clara de hacer con el dedo una cruz en el suelo, en la grava, y ponerme a hablar con Dios. Es decir, no sé por qué Dios se fijó en mí desde tan pequeño, porque Él quiere y ya está, ¿no? Pero esas cosas son de las que uno siente simplemente infinita gratitud y que sabe que no merece. ¿Cuántos años hace de la ordenación? ¿Se han cumplido? Pues vamos para 35 años. 35 años. 35 años, que se dice pronto. Eso quiere decir que ya hemos pasado el Ecuador y que... Y en 35 años, Vicente, pues al igual que sucede en cualquier otra vocación, yo entiendo que también hay momentos como de oscuridad, de crisis, ¿no? ¿Cómo se combate y a qué se agarra uno para salir de ellos? Me hace mucha gracia cuando oigo a algunos sacerdotes diciendo que no hay crisis y que... A lo mejor no lo hay, que yo lo digo... No, pero digo, no, hay crisis, hombre. La vida entera es una crisis. Tú en tu matrimonio tienes crisis, y la crisis nos hace crecer a todos. Y Juan Pablo II decía del ministerio sacerdotal precisamente que se trata de ir renovando la primera respuesta que uno da, porque constantemente va a tener y se va a ir haciendo preguntas, ¿no? Hay pequeñas crisis. Yo sufría el otro día una pequeña crisis y se la comentaba a mis feligreses. Digo, he tenido que ir a confesarme de desaliento. Digo, y ahora quiero haceros una pregunta. ¿Dónde habéis estado estas Navidades? El día de Navidad, el día de Año Nuevo, porque fui a celebrar misa, ¿no? A celebrar la Eucaristía el día de Navidad y la primera misa. Yo me he ido con mi familia a Fuensalida a cenar con ellos en Nochebuena y he hecho el esfuerzo de venir en la noche para poder celebrar la misa de la mañana. Y había 6 personas y otras 6 en el coro, el día de Navidad. Pues eso supone una pregunta, ¿no? No dudas de nada, pero te resientes y te cimbreas, ¿no? Y luego la misa mayor de las 12:30, pues tampoco es que estuviera llena, estaba a mitad. Y dice, ¿y dónde está mi feligresía? ¿Dónde está la gente el día más importante de estas fechas, ¿no? Pues eso supone ahí. Ha habido muchos momentos de crisis, no porque dudes de mi vocación ni porque no tenga claro, sino porque te duele. Cada traslado ha sido un arrancarse. Claro. Es decir, 9 años en Quintanar de la Orden. Recuerdo pues el trauma de aquel traslado. Pues porque era el primer destino. Era Quintanar. El primer destino, es tu primer amor. Infinitas gracias a mi párroco que sigue vivo, don Marcelino Casas. Entonces, parte de lo que soy lo hizo él también, porque siguió un poco mi formación. Yo salí, en mi curso siempre nos hemos dicho
que cuando salimos al ministerio y salimos del seminario, no salimos con la conciencia de que sabíamos nada, sino que además íbamos como muy dóciles y le preguntábamos a nuestros párrocos cómo había que hacer las cosas, cómo querían que las hiciésemos. Yo me acuerdo de ir a ver a mi párroco cómo hacía un entierro para cuando me tocase a mí el primero, ver cómo se hacía aquello, ver cómo hacía un bautizo, ver cómo daba una catequesis, pues porque tenía la conciencia de que no sabía nada. A veces las generaciones más jóvenes me dan la sensación de que tienen más seguridad personal en sí mismos y no necesitan preguntar tanto. Entonces, ha habido crisis en cada traslado. Dios es verdad que ha puesto luego su mano y te ha ido haciendo sentir que no te dejaba solo. Recuerdo que en mi primer traslado se vinieron sobre todo el grupo de jóvenes y ellos fueron los que hicieron la mudanza y tuvieron detalles exquisitos, y cuando fui a dormir en la primera noche en Los Llévenes, que era mi primer traslado, cuando abrí la cama que me habían hecho los chicos, las chicas, habían escrito una carta y la habían puesto debajo de la almohada. Pues son cosas de Dios, ¿no? Que dices, estuve 364 días en Los Llévenes. Si mi primer amor fue 364 días, lo tiene contado. Sí, porque fue un trauma, porque fui feliz los 364 días. Yo no tenía que haber ido a Los Llévenes, fue circunstancias. Y entonces me acuerdo que cuando don Francisco me llama y me dice, tienes que ir a Los Llévenes, aunque no estaba así establecido, porque yo tenía que ir a los Navalucillos, le digo, no hay ningún problema. Yo voy y ningún problema, pero solo le pido una cosa, no me traslade el año que viene. Hombre, pero tú ya puedes ser párroco. Digo, yo no quiero ser párroco, yo quiero ser sacerdote. Y a los 364 días tuve que salir de Los Llévenes por segunda vez destinado a los Navalucillos, porque había como mucho empeño en que fuera párroco de ese pueblo de los Montes de Toledo. Entonces, pues también supuso. Y yo recuerdo que cuando llegué a Los Llévenes despedían a mi compañero Félix, que luego ha sido párroco en Fuensalida, mi pueblo, y que ahora es compañero aquí en Talavera. Y cuando yo vi cómo se despedía Félix, y la gente lloraba, ¿sabes? Y yo decía, ¿yo qué vengo a hacer aquí si están llorando por este muchacho, ¿no? Cuando a los 364 días la gente me regaló a mí también lágrimas de despedida, pues también fue una pequeñita, no es crisis, bueno, es dificultad, ¿no? Pues de la vida. Y lo mismo me pasó cuando tuve que dejar los Navalucillos, que es verdad que me comprometí, fue mi primer pueblo como párroco, como responsable, y de hecho me preparé mi tumba allí, y tengo el epitafio escrito, porque creí que era un buen sitio para circunstancias de que había que mover un sacerdote en el cementerio municipal, y entonces yo aproveché para meterlo en la capilla y pedirle al ayuntamiento que hiciera cuerpo allí para si algún sacerdote más quería enterrarse, ¿no? Pero me he ido implicando en los sitios donde he estado, ¿no? Y luego, bueno, y eso es complicado de gestionar cuando a uno le cambian. Sí, pero no sabría hacerlo de otra manera, porque a veces el guardarse, a veces me lo reprocha la gente. El mantener la distancia. Incluso sacerdotes me dicen, tengo un buen amigo argentino, que es un padre Paul, que me dice, eres tonto, eres tonto, y perteneces a una cofradía precisamente de tontos, porque dice, te implicas demasiado. Y es verdad, parece ser que me implico a veces demasiado, pero no sé hacerlo de otra manera. Se sufre, pero se goza más también. Claro. Depende de cómo quiera uno vivir la vida, si la quiere vivir un poco más plano o la quiere vivir con más intensidad. Vicente, ¿qué le diría a un joven que, bueno, pues a lo mejor tiene alguno en la parroquia, ¿no? De hecho, que se acerca y se está pensando esto de ser sacerdote, tiene cierta inquietud vocacional, llega con esa duda, ese planteamiento? ¿Qué le diría a los jóvenes que se lo están preguntando en estos momentos? Porque no saben la suerte que han tenido. Si Dios les está tocando y les está invitando a ser sacerdotes y a dejarse conquistar por Él. Lo que pasa que en el mundo que nos toca vivir, la gente está tan incapaz de Dios. Yo el otro día decía que no creo que la gente sea atea, es que creo que es incapaz de descubrir a Dios presente, a Dios cercano. Nos hemos vuelto tan materialistas
El otro día me sorprendía mucho, por ejemplo, en una familia, cuando uno de los niños abre en Reyes su regalo y pregunta, ¿y esto cuánto cuesta? Claro, se te cae el alma a los pies. Es decir, nuestro mundo es tan materialista, está tan hundido en lo cotidiano, que es incapaz de descubrir que hay Dios, que está presente, que hay trascendencia, el sentido último de las cosas. Pues eso que te decía antes, un Dios enamorado de nosotros, que quiere ser compañero de camino. La gente no lo intuye. Y que un joven me diga eso, pues es lo que le he dicho. De hecho, este verano alguien me dijo que venía de Estados Unidos, un chaval, y estuvo en mi casa viviendo para preparar un encuentro que tuvimos en la parroquia con un grupito de 30 y tantos jóvenes de Texas. Yo conocía también a unos padres, los hermanos de San Juan, y ellos hacen pastoral universitaria allí en Laredo, y desde Laredo han estado aquí en Talavera un grupo de 30 y tantos. Y el joven responsable venía tocado de vocación. Yo constantemente he estado con él, diciendo no sabes la suerte que tiene, compartiendo con él. Incluso hubo momentos que yo creo que eran como signos de Dios. Me acompañó porque he tenido que ir a algunos pueblos de Extremadura que no tenían sacerdote, a Carrascalejo, por ejemplo, y algunos otros pueblos, y él se vino conmigo, ¿no? Y allí descubrimos a un chaval que dejaba su carrera y estaba ayudando también de acólito, y ayudaron los dos juntos, y que se iban a encontrar en la JMJ, y yo diciéndole, ¿ves? Dios está hablando, te está poniendo otro muchacho que también deja su carrera para entrar en el seminario de Getafe, y tú allí en Estados Unidos. Bueno, el caso es que en la JMJ se me enamoró de otra compañera y se terminó todo el proceso vacacional. Ahora también se ha roto la relación de pareja, seguimos trabajando. Pero a nuestros jóvenes les falta, yo creo que esa generosidad, es decir, que Dios no me va a dar menos que lo que pueda darme el mundo, nunca, nunca. Entonces yo le diría a un joven, Dios no te va a dar nunca menos, te va a dar más. Me decía Marcelino, repetía siempre, Dios nunca se deja vencer en generosidad. Nunca se deja vencer en generosidad. Tú le das a Dios tu vida, Él te da 3 vidas más en esta. Pues muchísimas gracias, don Vicente, por acogernos y por compartir todo esto. Gracias.